cuando quieran, donde quieran y como quieran. Que quieren venir para las elecciones, vengan para las elecciones. Y el 21 de noviembre nos medimos. Y será el pueblo, con su soberanía, quien decida. También ha comentado que los 3 puntos clave para que se desarrolle el diálogo serían el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos, el reconocimiento de la Asamblea Nacional y los poderes establecidos en el país y la devolución de las cuentas bancarias y activos a las instituciones estatales. Entonces, claro que estamos listos, claro que estamos dispuestos, claro que queremos ya solucionar la crisis dando los pasos correctos y por eso el intercambio muy productivo inicial con el país de Noruega. 24 horas de información extra, urgente, último minuto. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales. La mejor información del momento y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Estados Unidos reiteró que está dispuesto a revisar su política de sanciones a Venezuela de darse avances significativos en las conversaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó. Consultado sobre los contactos que tendrá lugar en México, el portavoz del Departamento de Estado Ned Price se remitió a una declaración difundida el pasado 25 de junio por Washington, la Unión Europea y Canadá, en la que se declaraban dispuestos a suavizar las sanciones sobre la base de un progreso significativo en una negociación integral. Eso es lo que necesitamos ver, un progreso significativo, afirmó el vocero en una conferencia de prensa. Lo mínimo que podemos decir es que se ha impuesto la desmesura, que es el más terrible de los pecados, que parece haberse apoderado completo de las élites estadounidenses. Es por ello que la República Bolivariana de Venezuela reitera la necesidad de reivindicar los principios de respeto a la soberanía. Es necesario que los países defensores de la paz se activen y hagan entender al gobierno de Estados Unidos que en medio de una pandemia mundial nadie entiende ni se explica que haya un recrudecimiento de la persecución criminal, del bloqueo contra países nobles como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Siria y otros países hermanos del mundo. Price ratificó en una conferencia la decisión de la Casa Blanca de promover que Maduro y sus aliados rindan cuentas por las acciones que socavan la democracia y el respeto de los derechos humanos en ese país. Además, indicó que han señalado como un camino para aliviar las sanciones para que el régimen de Maduro permita a los venezolanos participar en elecciones parlamentarias, presidenciales y locales libres y justas y que entable conversaciones sinceras con la oposición que resulte a una solución negociada integral a la crisis venezolana. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional también confirmó que el régimen de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que dichos delitos deben ser investigados, lo que desató reacciones en todo el arco opositor. Se ha pretendido utilizar el tema de los derechos humanos, pero particularmente la frase crímenes de lesa humanidad, que quienes utilizan el término desconocen o conociéndolo lo manipulan el concepto para buscar una intervención militar criminal de carácter imperial contra nuestro país. Se utiliza ese concepto con ese fin y no por casualidad es que aparece en el informe ad hoc de este grupo mercenario porque ha sido pagado en $5 millones para presentar el informe en contra de nuestro país. Estados Unidos encabezó en enero del 2019 la lista de más de 50 países que reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y esto desde su llegada al poder en enero pasado. La administración del presidente Biden ha mantenido su apoyo al opositor. La oposición venezolana busca en este proceso condiciones para participar en elecciones libres, justas y transparentes, la liberación de presos políticos y la entrada de ayuda humanitaria. Por su parte, Maduro exige que además el levantamiento de sanciones incluya el reconocimiento de las autoridades legítimas de Venezuela, la renuncia a la violencia y que se incorporen todas las oposiciones. Por eso nosotros hemos propuesto, queridos diputados, diputadas, 3 condiciones para ir a México. 3 para ir a México. Que los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea levanten todas las sanciones sobre Venezuela. 2, que todos los sectores políticos al sentarse reconozcan la validez y funcionamiento de los poderes públicos y la constitucionalidad del país y sus autoridades legítimas. Y 3,
que todos los sectores renuncien a planes violentos con delincuentes, golpes de Estado, magnicidios y otros caminos de la violencia. 3 condiciones, justas las 3. Y pudiera agregar una cuarta, que se incorporen todos los sectores políticos que quieran incorporar. El expresidente estadounidense Donald Trump prometió aplastar a los izquierdistas en todo el continente americano e impuso amplias sanciones para presionar a Maduro, incluyendo la prohibición de exportar petróleo de Venezuela. Pero Maduro ha resistido la presión con el apoyo de los militares venezolanos, de Rusia, China y Cuba, a pesar de una economía que se desmorona y que ha provocado la huida de millones de personas. El dictador venezolano aseguró que su régimen no cederá a chantajes ni amenazas de Estados Unidos y que le exigió discusiones sinceras en el proceso de diálogo político con la oposición en México. Venezuela va al diálogo de México de manera autónoma e independiente y no se somete a chantajes ni amenazas por parte del gobierno norteamericano. No nos sometemos a chantajes de ningún tipo, expresó el dictador venezolano en la televisión estatal en la víspera de la primera reunión de este nuevo proceso mediado por Noruega. Biden ha mantenido en gran medida la línea de Trump sobre Venezuela, aunque ha prometido en otro enfoque apoyado a aliados de los Estados Unidos. El dictador venezolano aseguró que el diálogo con el sector opositor y que tendrá a México como sede va muy bien y pidió que se sumen a la mesa de negociación otros grupos de oposición que no mencionó. Yo creo que el diálogo político de paz con la oposición guaidocista va muy bien, indicó el mandatario chavista tras votar en unas elecciones primarias del PSUV del que él forma parte con su cúpula dictatorial. Explicó que esa negociación ya tiene un documento redactado y está en este momento debatiéndose la agenda. Juan Guaidó reiteró en ese mismo día la necesidad de seguir presionando a la dictadura de Maduro para lograr un cambio en Venezuela y por ese motivo el presidente interino instó a la población a seguir una serie de acciones para salvar al país. ¿Qué podemos hacer para lograr un cambio en nuestro país? Debemos seguir presionando y no acostumbrarnos, indicó el líder opositor en sus redes sociales. No permitamos que el régimen se burle de nosotros, que nos someta a la oscuridad, a la anormalidad. Así que con fuerza, con ánimo, les pido levantarnos en los comandos de Operación Ayuda y Libertad, prepararnos para el cese definitivo de la usurpación. Por otra parte, el presidente colombiano Iván Duque celebró que la Fiscalía de la CPI hubiese concluido que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el año 2017 presentamos una denuncia contra Maduro ante la Corte Penal Internacional y celebramos que la Fiscalía de ese tribunal concluya que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela que requieren investigación formal. Seguiremos denunciando esa dictadura, expresó el jefe de Estado. En 2017, cuando Duque era senador, interpuso una querella contra Maduro por la violación de los derechos humanos en el país petrolero. El informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con fecha del 15 de junio, día en que terminó su labor la entonces fiscal Fatou Bensouda, y con nota de documento clasificado hasta el 10 de agosto, concluyó que hay una base razonable para creer que delitos que competen a la jurisdicción de la Corte se han cometido en Venezuela. En el documento clasificado de esa semana, Bensouda considera que, de acuerdo con la información de la que dispone, tiene una base razonable para creer que desde abril del 2017 autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos progobernales han cometido crímenes de lesa humanidad en el país caribeño. Entre esos crímenes está el encarcelamiento u otros tipos de severa privación de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional, la tortura y la violación u otras formas de violación sexual, así como persecución por motivos políticos. Por los cuales estos posibles casos que surgen de la investigación serían admisibles. Al aplicarse esta versión completa de la fiscal, al conocerse públicamente que en Venezuela las autoridades están cometiendo crímenes de lesa humanidad, el fiscal Karim Khan, el nuevo fiscal, debe de tomar la decisión de abrir esa investigación, ya que se considera que los casos que están siendo estudiados en la Corte pueden ser admisibles. Por lo tanto, Venezuela, este día para nosotros, para los venezolanos, es histórico, porque todo lo que se ha dicho en ese documento sobre las observaciones de la fiscal es lo que han vivido las víctimas por falta de justicia, por falta de procesos independientes y creíbles, y además porque no hay un solo investigado de los altos responsables, empezando por el presidente de la República y siguiendo por toda la cadena de mando. Venezuela va a haber justicia, la justicia llega. Y hoy es un día histórico para todos nosotros.
El régimen de Maduro y la oposición venezolana comenzaron las negociaciones en México con el fin de buscar una salida conjunta a la crisis que padece el país caribeño, según confirmó la Cancillería mexicana. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores del país mexicano indicó que por la tarde se dio la inauguración del proceso de negociación de diálogo de Venezuela. Explicó que a solicitud de las partes involucradas se seguirán estrictos protocolos de seguridad y sanidad entre los representantes de los medios de comunicación que asistan al diálogo debido a la pandemia. Además, recordó que para el ingreso del lugar de la reunión fue obligatorio aportar equipo de protección personal. El pasado 5 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el país albergaría las negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana por la crisis que se vive en ese país. Y el canciller de México, Marcelo Ebrard, indicó en un breve mensaje que las partes que participarán en el diálogo de Venezuela estaban en fase final de sus pláticas exploratorias para iniciar el diálogo. Por parte de la oposición antichavista estará el opositor venezolano y el exdiputado Stalin González, de la formación de Un Nuevo Tiempo, que busca en este encuentro luchar por espacios de democracia y debatir, conciliar y construir salidas a la emergencia humanitaria y compleja que vivimos en Venezuela. Cercano a Juan Guaidó y secretario general del partido Primero Justicia, del que lidera Enrique Capriles, estará Tomás Guanipa, quien tras su designación como otro de los delegados de la negociación, dijo que hará todo el esfuerzo necesario para que este proceso sea útil para la libertad de los venezolanos. Por parte del régimen venezolano acudirán Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento chavista y jefe de la delegación, también con el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. El dictador de Venezuela informó que su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, también formará parte de la delegación del régimen que irá a México para dialogar con la oposición. Nicolás Ernesto forma parte de la comisión de diálogo que va al país mexicano, encabezada por el doctor Jorge Rodríguez, y todos van para México al diálogo con la oposición extremista de derecha gobernada desde Estados Unidos, indicó el dictador en una alocución transmitida por un canal estatal. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta y suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.